Para este caso, el español dice, no, pues yo voy a recibir estas acciones o este vehículo, lo voy a transmitir, lo voy a recibir, pero el que me lo va a transmitir es un residente fiscal colombiano. Digamos que el contribuyente que planteó la demanda lo que entendía es que no interesaba de dónde fuese el bien, sino lo que importaba era dónde se firmaba, dónde era residente el transmitiente. Entonces, si era colombiano, pues ahí era el ingreso. ¿Para quién es el ingreso? No, pues tiene que generarse el ingreso ahí. Eso es lo que él entendía y él incluso entendía que el que transmitía el bien era el que tenía que generar la ganancia ocasional o era el encargado de la ganancia ocasional. Evidentemente, es una interpretación que se aparta de lo que realmente establece el estatuto tributario y lo que se pretende con las disposiciones del impuesto de renta y de ganancia ocasional. Pero pues fue su entendimiento. Porque pues sí puede generar algo de confusión, pero lo que hay es que entender es cómo seguir ese lineamiento. ¿Los sujetos se cubren por el convenio? Sí. Yo debo analizar el convenio en cuanto a quién va a percibir el ingreso. Entonces, el ingreso es un no residente fiscal. Y el ingreso realmente es un ingreso de fuente nacional para esta situación porque es una enajenación de unas acciones. Entonces, se debe grabar en Colombia. En este caso, ¿qué está diciendo el convenio? Cuando usted no esté en operación de este aspecto, usted va a identificar este tipo de operaciones donde sea residente el que transmite, porque finalmente esas operaciones se van a entender que si la persona residente le está transmitiendo a usted unos bienes poseídos en ese país, porque son los que se someten a gravamen. Y ese gravamen es el que me va a generar otra segunda imposición en España Ujú. y es de ese modo en el cual yo quiero evitarla. Decirle, no, venga, cuando usted, Colombia, tenga un ingreso de fuente nacional y yo tenga que traerlo porque mi legislación española así me lo pide, yo lo que debo hacer es buscar la manera en la que solo se graba en un solo lado para evitar la doble imposición. Entonces yo que identifico, uno, que las personas que sean partícipes en el convenio, evidentemente sean residentes. Segundo, que el ingreso esté cubierto por los dos estados, es decir, que las dos jurisdicciones pretendan grabarlo. Y una vez identificado, me voy a lo que se establece en ese artículo 13, en el numeral 5, que me dice quién realmente tiene que grabarlo. En este caso, Colombia. Es decir, en España no se va a someter a imposición. Es lo que establece el concepto de la administración tributaria. Por lo cual, si, por ejemplo, digamos que acá hay un tercer país, subir esta línea, digamos que acá en el medio hay un tercer país. Yo soy residente fiscal colombiano, estoy acá en Colombia y el vehículo lo tengo en un país X. Digamos que estamos en Argentina y el vehículo se está siendo explotado en Argentina y es un activo conforme a lo que se explicó anteriormente con el artículo 263, 264, 265 y el 24. Entendemos que que es un activo poseído en el exterior. Yo firmo en Colombia el contrato con el no residente y le digo, se lo voy a donar. O bueno, no el contrato, le digo, le voy a donar. La pregunta es, ¿tendría sentido que esta enajenación de un activo poseído en el exterior, en Argentina, se grabara en Colombia por virtud del convenio y por esa regla que está inmersa en el artículo 13, numeral 5? ¿Ustedes qué dicen? No sería equitativo, pues si no lo tengo en Colombia o sea, sí sería como injusto, ¿no? O sea, pensaría yo, pagar impuesto en Colombia si el bien está en el exterior. Y pensaría yo, Ok, no, perfecto. ¿Los demás qué opinión tienen? No, sí se tributa. Yo insisto de que sí. ¿Por qué? Pero si es impuesto de patrimonio, de todos modos se paga así esté en el exterior. No, pero, o sea, estamos hablando de lo que es la ganancia ocasional. Es Ah, decir, ya, ya, ya. o sea, Perfecto, si, o perfecto. Qué sea, pena. aparte del impuesto al patrimonio, que es distinto, hablamos de lo que es un impuesto de renta o de ganancia ocasional. Es decir, esta operación se graba en Colombia. por la venta. O sea, yo Ujú. dono este vehículo que tengo en Argentina a la sociedad española. Yo estando en Colombia, firmo el documento en Colombia.
¿será que, o finalmente yo siendo, no hablemos de firmar documentos, sino que soy residente fiscal colombiano y he donado Ujú. un vehículo que está en Argentina a una sociedad española? ¿Eso se debería grabar en Colombia? O sea, ¿es un ingreso de fuente nacional colombiana para el no residente? Sí, ¿Por qué es un entiendo ingreso que de sí. fuente nacional, por qué es un ingreso de fuente nacional para el no residente, para el español? Mm, Pues para mí no. No, para mí sí. no, Para mí sí, porque no. es un residente. La posesión está en Argentina, ¿no? Ok, O pero, sea, estamos o de- sea, exacto. Creo que alguien está hablando que casi no se le escucha bien. No sé si. sí, sí, hago referencia a que la posesión se entiende en Argentina, ¿cierto? ¿Correcto? Del vehículo. Pues no habría que como que grabarlo en Colombia. Si nos vamos al artículo 24, pues para mi concepto no es un ingreso de fuente nacional. Ok, perfecto. Hay otra persona que tenga una opinión distinta. O sea, ya el colega nos dijo que para él es un ingreso de fuente extranjera y dio los argumentos del por qué. ¿Hay alguien que tenga una postura distinta y que nos pueda argumentar el por qué considera que puede ser un ingreso de fuente nacional? Sí, creo que hay una mano arriba. Bueno. Había una manito de Sergio ahorita en hace un momento. Sí, Ahí hay de, una colega que ahí pensaba de nuevo diferente. la pista con el artículo 24, pero siga, dale. Yo tengo Exactamente. una duda ahí, perdón, Sí, señor. Sí, señor. y es, bueno, en las charlas que he tenido con el doctor también, que ha sido chévere, pues vamos a pensar, ¿no? O sea, la renta, entre comillas, mundial, se debe a los patrimonios y no ingreso, ¿no? Entonces yo tengo, de cierta forma, en el patrimonio ese vehículo, ¿sí? Sí, Y si lo vendo indistinto donde esté, ¿cierto? Porque está posicionado en Argentina, va para España, pero me ubico en Colombia y soy residente en Colombia. Yo no sé, pero desde acá, desde la ignorancia y acomodando ese tipo de cositas, yo diría que puede ser ingresos de renta nacional. Sí. ok. Entonces te explico. Tú dices de venta. No, no es una venta, es una donación. El residente fiscal colombiano se lo dona a la sociedad española. Es un bien poseído en Argentina. Ok, vale, vale. Entonces ahí retiro un poquitico lo dicho. Ok, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este caso hay que verlo a partir de quién percibe el ingreso. La pregunta es, ¿el residente fiscal colombiano cuando dona un bien tiene un ingreso? No, Exactamente. Entonces, ahí por ese lado no se No, puede decir que sea un ingreso de fuente no tiene nacional porque, ingreso, pero el que recibe la donación, ese sí tendría ingreso y como él está en España, sería ingreso de España o de Argentina, de donde lo reciba. Pero entonces, para el residente colombiano sería una baja de su patrimonio y, ¿correcto? y simplemente, como es donación, su ingreso fue cero. Exactamente. Entonces, ese es el tema del que yo quiero establecer. Cuando nosotros hablamos del convenio entre España y Colombia, es porque un gravamen va a ser sometido a imposición en los dos países. Es decir, para que se aplicase el convenio en esta operación de donación de un activo poseído en Argentina hacia una entidad española, se debería entender que hay un ingreso de fuente colombiana y simultáneamente por reglas de residencia, digamos, para efectos españoles, el español tendría que incluir tus ingresos de fuente nacional y de fuente extranjera. En esos casos, en ese caso, cuando en Colombia se pretende grabar la operación y está grabada en Colombia, y adicionalmente en España también se tiene que traer esa operación y tributar en España, ahí aplica el convenio. Pero es que en este caso es una operación que no cubre el convenio. ¿Por qué no cubre el convenio? Porque es Argentina. Es una venta o es una enajenación de un vehículo en Argentina. Es una enajenación de un vehículo en Argentina, es una donación de un vehículo que el residente fiscal colombiano tiene en Argentina. Entonces, esa enajenación que se está dando no puede ser de fuente nacional porque ese vehículo, bajo ningún motivo, se puede entender que está
ubicado o que se explota en el país. Está en Argentina. Entonces, no puede entenderse como tal que se trate, no puede entenderse que se trate de una operación de carácter nacional. Entonces, no se cubre por el convenio. En ese orden de ideas, digamos que la demanda al contribuyente radicaba justo en este aspecto, de qué pasa con este tipo de operaciones, si bien obviamente no se dio respuesta por un tema lógico en cuanto a que pues, el acto administrativo es una cosa y se tiene que demandar, es lo que dice el acto administrativo, esto en ningún momento lo dijo el acto administrativo, pero de todas formas que era importante analizarlo y entender, digamos, como lo que pasaba, que en caso tal de que si el concepto de la DIAN dijera algo parecido, algo muy cercano a la respuesta que podríamos obtener es, ok, revise que bien se entiende posesión en Colombia. ¿No se entiende posesión en Colombia? Bueno, entonces no puede ser una operación cubierta por el CDI para este caso. Por lo tanto, no hay gravamen. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que España lo va a grabar por rentas de fuente mundial Ujú. y Argentina igualmente lo va a grabar, porque puede ser que para Argentina diga, no, pues es una donación. Para usted, español, para usted, señor español, pues es un ingreso de fuente argentina. ¿Sí? Ujú. Entonces eso sería para este caso, digamos que la solución de este problema y tal vez un análisis del que se puede hacer o una posible respuesta que podamos tener por parte de la administración tributaria. No sé si quedó claro el caso o merece una claridad adicional. Sí, Una notica, sí, señor. una notica cortica. Con relación a los acuerdos de doble tributación, los CDI, es, es muy árido leerlos, cada uno de los artículos, porque inicia el Estado contratante con el otro Estado contratante. Entonces hay que tomar, digo yo, para interpretarlo, un papel y un lápiz para ir separando las Correcto. oraciones, tratando de comprender. Pero no sabemos la mayoría que hay unas herramientas que vienen dentro de los acuerdos que se llaman los protocolos. Esos protocolos nos ayudan a interpretar el 90% de los acuerdos, de los artículos del acuerdo. Es para tener en cuenta solamente eso. No, es excelente la apreciación que realiza y es cierto. Digamos que Siempre que el hecho que tengamos un para... acuerdo, busquemos el protocolo del acuerdo. Exactamente. Sí, es importante realizar eso y recordar que el hecho de que que la mayoría de convenios que tiene Colombia son firmados bajo el modelo OCDE, no quiere decir que todos se manejen igual. Esto es un tema que es separable entre los distintos personas, entre las distintas, Pues, entre los distintos países y lo que necesiten y lo que se acomodan a sus necesidades, ¿sí? Pero pues de todas formas es, digamos, que cada convenio y cada operación hay que analizarla de una manera muy clara, más o menos como lo Sí, hicimos acá, es así más o menos como el ejercicio que quería plantear el día de hoy. Sí, entonces agradecerles a todos los que participaron y bueno, si tienen alguna duda, pues me comentarán. muchísimas gracias, Carlos. Y de verdad que este es un tema que hay que analizar muy bien porque mira, se presta para confusiones. Unos opinamos una cosa, después con el contexto, no, ya cambia la opinión. Entonces sí es bien interesante el tema. Me gusta esa palabra que usa Marlene, el contexto, porque, porque justamente si ustedes miran el convenio, no, y sobre todo los comentarios al modelo OCDE, que es lo que el colega hablaba de los protocolos, eh, se debe analizar el contexto. Y la DIAN interpreta en ese oficio, dice, mire, eh, puede que el convenio diga que si yo dono, yo soy colombiano, voy a donar unas acciones que tengo en una sociedad en Colombia, se las voy a donar a un español, ¿cierto? Se las voy a donar a un español. Pues a un residente fiscal español. Entonces, el CDI me dice que para evitar la doble imposición, esto se grave únicamente en España y que no tengo yo que practicar una retención. Pero la DIAN, ¿qué dice? La DIAN dice, no señor, analice el contexto, analice el artículo 13, numeral 5 del CDI, ¿cierto? Y mire que las ganancias de capital se pueden gravar por Colombia, porque en Colombia está quien transmite, el transmitente.
Si yo soy el que estoy transmitiendo, entregando una acción, porque la estoy donando a un español, puede haber retención en la fuente. ¿Y por qué si el CDI dice que se graba es únicamente en España? No, pero es que, ojo, porque es por contexto y porque estamos hablando de una ganancia de capital. Entonces, este concepto me parece a mí muy interesante en tributación internacional y es muy clave para las planeaciones tributarias. Porque si uno mira la sentencia completa, se da cuenta que el Consejo de Estado lo que hizo fue darle la razón a la DIAN, darle la razón a la DIAN en principio, pero fue porque, y lo dice la misma sentencia, que la persona que demandó el concepto de la DIAN no supo preguntarle al Consejo de Estado. ¿Por qué no supo preguntarle? Porque, digamos, no planteó el caso correcto. Dijo, no, es que yo me voy en contra del concepto, pero, pero en realidad no planteó todas las situaciones posibles. No dijo, oiga, es distinto si yo dono, estando en Colombia, unas acciones que tengo en una sociedad colombiana, a si yo dono unas acciones, siendo yo residente fiscal colombiano, que tengan una sociedad en España. Entonces, qué bueno, porque, por ejemplo, ustedes saben que muchas de las planeaciones tributarias que hoy se hacen a través de España. ¿Por qué? Por el CDI. Porque ustedes saben que en Colombia, aquí entre nos, en Colombia es uno de los países donde es más caro para un inversionista extranjero venir a invertir, valga la redundancia, porque la retención en la fuente por dividendos es muy, muy alta. Es muy, muy alta. Si yo soy un argentino, yo no quiero invertir en Colombia. Si yo soy un costarricense, yo no quiero invertir en Colombia. Pero si yo soy un español, sí. ¿Por qué? Porque el CDI me permite unos beneficios muy buenos, prácticamente no tributo sobre los dividendos, salvo bajo algunas circunstancias. Entonces, mucha de la inversión que se está haciendo internacional se está haciendo a través de España y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe que si un argentino quiere invertir en Colombia, lo que hace es montar una empresa en España, un régimen holding, por ejemplo, en España, e invertir desde España. ¿Por qué? Porque los dividendos los sacamos no grabados. Entonces, esta sentencia, ¿por qué es tan clave? Es muy clave, precisamente, porque la DIAN saca un concepto, el Consejo de Estado avala el concepto, pero porque el contribuyente, lo dice el mismo Consejo de Estado, no interpuso todas las posibles situaciones que se podrían dar. Entonces, es muy interesante. Les quiero contar una cosa rápidamente para aprovechar esta sentencia. Este es un tema muy relativamente complejo, no es complejo, sino que uno no, de pronto no todos estamos acostumbrados a trabajar temas de planeaciones tributarias internacionales ni nada de eso. Pero les quiero contar una cosa así rápidamente. Vamos a hacer un diplomado de tributación, si Dios quiere, si Dios nos tiene vivos. Vamos a hacer un diplomado en tributación con énfasis en NIF y en tributación internacional. ¿Cuándo empieza? Lo vamos a hacer por ahí, si Dios quiere, como para julio. Entonces le queremos y vamos a traer unos profesores extranjeros, 2, 3 extranjeros. Uno de ellos va a ser pues una de las cosas que queremos. No va a ser totalmente internacional, porque muchos de ustedes dirán, no, pero es que yo no tengo clientes internacionales, pero cada día lo internacional es más importante, y sobre todo en la planeación tributaria. Entonces, vamos a hacer un diplomado que es de impuestos, es decir, vamos a ver IVA, retenciones en la fuente, régimen simple, todo lo que hemos discutido acá, si Dios quiere, pero vamos a hacer, digamos, no sé, un 30%, tal vez estamos apenas mirando los temarios, tal vez un 30% de ese diplomado o un 20% o 30% lo vamos a hacer en NIF y en tributación internacional. Todo es con NIF, todo, pero por ahí un 20-30 con tributación internacional. Entonces, por ejemplo, vamos a traer dos profesores, tenemos dos ahí que estamos mirando de Miami, que nos van a explicar, por ejemplo, cómo se conforma una LLC en los Estados Unidos. Puede ser que nosotros no vamos a ir a montar una empresa, una LLC en los Estados Unidos, pero sí tener el contacto de quién sí lo sabe hacer y cómo eso me sirve en una planeación tributaria, especialmente ahora que mucha gente quiere sacar dinero del país, por ejemplo. Y una buena noticia que les tengo también es que este diplomado lo va a certificar una universidad de la Florida que se llama, ¿cómo se llama la universidad? Roland, recuérdame el nombre de la universidad. Global Florida University. ¿Global Florida qué? University.
sé cómo se pronuncia, profe. Que nada tiene que ver con perdona. global contable. Entonces, es Ah, una sí, no, afiliación Primos hermanos, ¿verdad? sí, sí, reconocida por varios supuesto por el Alejandro. gobierno de los Estados Unidos y bueno, y lo va a hacer con Global Contable y vamos a ver, por ahí todavía está estamos en conversaciones con una otra entidad en Colombia muy grande que quiere unirse a este diplomado. Entonces, para que ustedes se vayan programando, después les vamos a informar con más tiempo, pero para mí estos temas de internacionales que desafortunadamente no nos enfrentamos siempre a ellos, pero ojo, todos los días nos vemos porque siempre hacemos o pagos al exterior, así sea que uno le pague a Facebook. Usted está haciendo un pago al exterior y eso tiene una cantidad de condiciones y no es lo mismo hacer un pago de esos a un país con CDI o sin CDI, no es lo mismo hacerlo, por ejemplo, a Canadá, donde hay cláusula de, hay cláusulas distintas en los CDI, no es lo mismo hacerlo a España que a Canadá, a pesar de que en ambos hay CDI. Entonces esas cositas hay que tenerlas en cuenta en el día a día, porque pues es bueno darle como ese nivel internacional, entonces de ahí les voy contando a todos. Muchas Y, gracias. doctor Juan Fernando, y ese tema es muy interesante previo a la declaración de renta, cosa que ya vamos, pero ya bien, con ese conocimiento bien claro y para las declaraciones de renta me parece excelente que Sí. ya esa parte. Sí. Bueno, perfecto. Gracias, Marlene. Gracias, Carlos. Estos temas son bien, parecen complejos, pero se van a dar cuenta que en realidad cuando usted tiene las estructuras, se da cuenta que es muy fácil y es muy interesante y sobre todo ayuda a ahorrar muchos impuestos o por lo menos a no meterse en muchos líos. Porque hay gente que, por ejemplo, no practica una retención a Canadá por algunos pagos y dice, no, porque tenemos CDI y resulta que hay sentencias que dicen, no, usted sí tenía que practicar retención. Entonces me tiene una cantidad de problemas por no interpretar bien los CDIs. Entonces es muy clave mirar si el CDI era con el de España, que es del año 2006, así son de los CDIs más modernos que se basan en las nuevas versiones del modelo OCDE. Entonces eso es súper interesante, es muy bonito el tema, no se vayan a asustar, antes por el contrario, interésense o interesémonos todos en aprender tributación internacional, es súper clave. Muchas gracias. Sí. Listo, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, continuando con el orden del día, entonces tenemos análisis de los decretos de emergencia económica. Cristian Restrepo. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Marlene? ¿Cómo lo van? ¿Me escuchan ahí? Buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿Sí me señor, escuchan ahí se bien? le escucha. Sí. Sí, señor. Ajá. Ah, listo, perfecto. Bien. Bueno, buenas noches a todos, los colegas, personitas que tienen amplio interés en este tema del área de la tributación. Antes de empezar, pues entonces quisiera desearles a todos muchos éxitos en sus labores para este 2026. Bueno, hablemos de lo que nos convoca esta noche y es tratar un tema de vital importancia en la coyuntura económica actual de nuestro país. Me refiero pues al decreto 1390 del 2025 que expidió el Gobierno Nacional al declarar el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica y el decreto 1474 del 2025 que es un desarrollo de ese primer decreto. Vamos a dividir entonces esta presentación en dos. En la primera parte, entonces vamos a enfocarnos en lo que es la parte jurídica, de lo que trata de todo lo que es el estado de excepción, cómo funcionan los medios de control, de tanto que se ha hablado ahorita últimamente en las noticias, y vamos a enfocarlo más que todo al derecho constitucional. Antes de centrarnos en este tema que es político, económico, entonces permítanme hacer una mención, una breve contextualización, lo que presenta hoy el país hasta hoy, el 22 de enero, en lo que es el campo económico y tributario. Y es que a decir verdad, yo creería que la mayoría de nosotros, no todos, el 22 de diciembre nos despertamos con muchas sorpresas. Y entre esas sorpresas, el mayor impacto fue la fijación del salario mínimo legal vigente y el auxilio de transporte para el año 2026, lo cual conlleva pues un crecimiento promedio del 23% frente al 2025, mientras que en la inflación cerró en un 5,10%, lo que resulta pues una brecha y una diferencia amplia, considerable. Lo que desde el punto de vista entonces, desde los pequeños empresarios,
pues resulta es un costo, ese incremento en un 23% es exagerado, o como lo catalogaría Acopi, es algo irresponsable. Pues al subir, digamos, ese porcentaje, esa cifra, inevitablemente, pues habrá un encarecimiento de todas las cosas. Entonces, a partir desde el pasado 22 de diciembre del 2025, el país entra, digamos, en unos desafíos económicos muy grandes, pero particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales pues es sabido por todos que representa el 99% de las cuales son empresas formales, de las cuales pues la mayoría son microempresas y que son fundamentalmente pues para la economía al generar aproximadamente pues el 79% del empleo y contribuir a cerca del 40% del PIB nacional, según datos recientes del BBVA Research y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. Listo. Pero bueno, cerrado, digamos, como ese contexto, habría que aclarar también que hubo una primera demanda. Lo cierto es que el Consejo de Estado admitió en primer momento para su estudio la primera demanda de nulidad contra este decreto que estableció el aumento del salario mínimo. La demanda pues se sustentaba que el decreto incurría en falsa motivación. Sin embargo, el abogado que interpuso esta acción de nulidad desistió de ella contra esa nulidad, contra este decreto por amenazas. Bueno, cerrado este paréntesis, después de estos anuncios y esta información política, ahora sí nos vamos a concentrar en nuestro tema que vamos a mirar desde el punto jurídico, desde lo que tiene que ver con los estados de excepción, cómo funcionan los estados de excepción, cómo funcionan los medios de control. Vamos a analizar entonces a partir de el artículo 215 de la Constitución y todas estas normas referentes al tema de los estados de excepción. Bueno, ¿qué dice entonces el artículo 215 de la Constitución Política? El gobierno lo que ha hecho es uso de un estado de excepción que aparece consagrado en el artículo 215 de nuestra Constitución Política, el cual consagra que cuando sobrevengan hechos distintos de los que sean conmoción interior o declaración de guerra exterior que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con toda la firma de los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de 30 días, en cada caso sumados no pueden exceder más de 90 días en el año calendario. La declaración como tal en el decreto fue motivada, por supuesto, o mejor, se apoya el gobierno nacional en 7, 8 causas, pero ya miraremos si fue o si esta motivación es justificada o si están falsamente motivadas. ¿Y quién tiene esa potestad para decirlo o decidirlo? Pues la Corte Constitucional. Ya vamos a profundizar en el tema acerca de que es como la guardiana, la llamada a salvaguardar la Constitución. Pero frente a lo que nos dice este artículo 215 es que con la firma de los ministros del presidente podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Entonces, es importante aclarar que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación jurídica y específicamente con estados de emergencia y podrán en forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes. Y es que es como el gran propósito de lo que se ejecutó o se está ejecutando en este estado de emergencia económica. Y digo que se está ejecutando porque no ha salido a pronunciarse la Corte Constitucional a estas alturas en una posible o eventual suspensión provisional o la declaratoria de disconstitucionalidad del decreto legislativo objeto de estudio. Entonces, de ahí pues que
El 29 de diciembre de 2025, el gobierno nacional sancionó el decreto legislativo 1474 del 2015, en virtud del cual se dictan medidas impositivas para recaudar los recursos necesarios para mitigar y conjurar la crisis que se refiere el decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025. Bueno, ya para, digamos, concluir acerca de lo que es el artículo 215 de la Constitución, cerramos con que estos decretos dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso durante el año siguiente les otorgue carácter permanente. Bueno, la siguiente laminita entonces habla de la ley estatutaria. Entonces, recordemos que se necesita de una ley estatutaria para regular este tema del artículo 215 de la Constitución, que nos establece los estados de excepción. Digamos que la Constitución define cuáles son, digamos, como los mecanismos, pero la ley estatutaria regula cuáles son los principios, cuáles van a ser las condiciones, procedimientos que se van a desarrollar con este artículo 215. La ley que regula entonces los estados de excepción es la ley estatutaria 137 del 94. Según esta ley de los estados de excepción, esas facultades al gobierno nacional solo pueden ser utilizadas cuando circunstancias extraordinarias hagan imposible el mantenimiento de la normalidad mediante poderes ordinarios del Estado. Y enfatiza el artículo 7º que no podrán cometerse arbitrariedades o pretexto de su declaración. Y es en esta misma ley donde le permite a la Corte Constitucional, precisamente el artículo 55, donde la Corte Constitucional ejercerá el control jurisdiccional de los decretos legislativos dictados durante el estado de excepción y algo particular, de manera automática. Ya más adelante vamos a mirar qué es eso de los medios de control y cómo así que de manera automática y cuáles son las tres formas de hacer ese control de constitucionalidad. Entre tanto, como lo establece el mismo artículo 241, numeral 7º, que nos dice que la Corte Constitucional tendrá esa facultad de hacer el control constitucional de manera automática, de acuerdo también a los plazos establecidos que establece el 242 de la misma Constitución y de acuerdo también con las condiciones previstas en las normas concordantes. Con esto dicho, podemos entonces ya recordar qué es eso de control constitucional. Bueno, el control constitucional es un mecanismo, ya podemos, si quiere, Roland, pasar a la siguiente laminita, por favor. Entonces, el control constitucional es un mecanismo que crea nuestra Constitución para proteger el sistema jurídico y fundamentalmente para protegerse a ella misma mediante una serie de mecanismos de acciones, recursos o procedimientos que permite ejecutar este principio de la supremacía constitucional. Recordemos que la Constitución en norma de normas ya prácticamente digamos que eso es como un aforismo jurídico y esta protección busca mantener el funcionamiento del Estado. Es que no se nos puede olvidar que la Constitución debe mantener esa línea de los parámetros de la voluntad del pueblo o de la voluntad de ese primer constituyente primario, que es como en últimas la que redacta esta Carta Magna o la Constitución y que le da legitimidad a esta norma suprema. Por esto, nosotros podemos ubicar entonces a Colombia dentro de los dos grandes modelos que se ha implementado en el mundo respecto de este control de constitucionalidad. Y uno de esos es el modelo concentrado y otro es el modelo difuso. ¿Cómo funciona entonces el modelo de control constitucional en Colombia? Pues se ha dicho que nuestro modelo es un modelo mixto, porque constituyen o confluyen características tanto del esquema concentrado como del esquema
difuso. Sin embargo, digamos que por temas de concentrarnos más que todo en los efectos tributarios del decreto y no ampliar o profundizar tanto desde el derecho constitucional, dejaremos hasta ahí, digamos, los conceptos, no lo vamos a profundizar por temas de tiempo, pero quiero señalar que frente al control concentrado que ejerce la Corte Constitucional, que con base en el artículo 241 de la Carta Política de 1991, es la guardiana de la Constitución. Y este control concentrado se puede ejercer en tres formas. La primera es la modalidad, la vía de la acción, que representa básicamente la acción ciudadana de inconstitucionalidad. Y una segunda y tercera vía que está asociada como a los controles automáticos. Y aquí quiero, digamos, que estemos todos presentes en la posibilidad, digamos, de poder distinguir estos controles automáticos, solo que hace referencia al control automático previo y la otra referencia es el control automático posterior. Entonces le asalta a uno la duda y es, ¿pero qué define si el control es automático previo o posterior? Entonces la respuesta que uno podría dar es el tipo de actos jurídicos que expida las entidades públicas. Sobre el control automático que hace referencia de forma posterior, es decir, el control de esas normas que hace la Corte Constitucional cuando estas ya han entrado en vigencia o ya han sido expedidas como el decreto 1390 y 1474, es por la vía de forma automática y posterior. Así lo señala pues las normas y es que está establecido que para hacer ese control automático se ha establecido que solamente para hacer ese control automático posterior es como, por ejemplo, la representación de los decretos legislativos de estado de excepción. Podremos recordar en nosotros el decreto 470, si no mal recuerdo, del 2020, el que decretó el gobierno de Duque para ese momento declarar el estado de excepción debido al COVID-19. Entonces, démonos cuenta que a partir de este momento, ya cuando la Corte Constitucional tiene, digamos, el conocimiento por términos o plazos de la Constitución, es que la Corte Constitucional puede empezar a tener ese control automático posterior. Pero recordemos que la Corte Constitucional estaba en su momento en vacancia judicial. Por motivo de receso judicial empezó entonces a hacer ese control automático desde el 13 de enero. Y lo hizo o lo está haciendo este control constitucional del decreto 1390 y posteriormente también dentro de ese estudio jurídico en el cual es la potestad de la Corte Constitucional justificar si esa adopción de medidas tributarias con fuerza de ley estén basadas en los principios de solidaridad, estén basadas en los principios de equidad, progresividad, capacidad contributiva, orientadas a obtener esos ingresos que son con efectos inmediatos, pues para reducir, digamos, la desigualdad o corregir todas esas distorsiones del sistema tributario. Pero, ¿cuáles son esos principios que orientan, pues, la declaratoria de los estados de excepción? Entonces, en la misma ley 137 del 94 nos fija unos principios rectores en los que se deben basarse estos estados de excepción. Y seguramente, bueno, ya los habíamos definido anteriormente, y es que el artículo 9, ya podemos pasarle a la minita, por favor, estimado Roland, para mirar entonces qué es lo que nos dice el artículo 9, y es que nos define cuáles son esos principios
y estos principios o condiciones o requisitos que nos permite ver o tener en cuenta de los estados de excepción para poder hacer esa declaratoria y que va a tener en cuenta la Corte Constitucional si cumple estos principios. El primero es el artículo 9, que ya define, digamos, cuáles son esos principios. El artículo 10 nos ilustra con relación al principio de finalidad. La finalidad hace relación que cada una de las medidas adoptadas en los decretos legislativos debe estar directa y específicamente encaminadas a conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. El artículo 11 nos habla sobre la necesidad y nos señala que los decretos legislativos pues debe expresar claramente las razones por las cuales cada una de las medidas adoptadas es necesaria para alcanzar los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción correspondiente. También está el artículo 13 que se refiere a la proporcionalidad y este principio es fundamental en cuanto a que las medidas expedidas durante los estados de excepción deben guardar una proporcionalidad con la gravedad de los hechos que busca conjurar. Esos hechos que sean definidos también prácticamente por la sentencia de la Corte Constitucional. Y sobre todo, estos principios es que se va a surtir ese debate que se dio, que se va a dar o que se está dando en la Corte Constitucional en estos momentos, con relación pues a la declaratoria de emergencia económica. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? Y es importante que la gente lo sepa. Y es que en el mismo decreto 1390 hace referencia a una sentencia supremamente importante, una sentencia hito, y es que la sentencia 383 del 2023 hace, o mejor, declaró la inexequibilidad de la declaratoria de emergencia económica en su momento cuando se hizo por las dificultades en el departamento de La Guajira. Pero ¿por qué es importante esta sentencia? Es que allí se definen o confluyen los requisitos que se deben cumplir, o mejor, los explica, deja con mayor claridad cuáles son, digamos, como esos pasos o esos casos al decretar una medida de excepción como la emergencia económica. Y es que esa sentencia también refiere a algo muy importante y son los presupuestos materiales y sustantivos de esta declaratoria de excepción de emergencia económica, como lo establece el decreto 1390 en sus primeros folios, y uno de esos es el presupuesto fáctico. Parece que esta parte es mucho más importante que en los otros presupuestos, pero lo voy a señalar. El presupuesto fáctico, el presupuesto valorativo, el presupuesto de necesidad, y ahí también la provisión de suspender derechos. Entonces, quisiera recordarles que el presupuesto fáctico es que la declaratoria debe basarse en hechos sobrevinientes que perturben o amenacen perturbar el orden económico, social, ecológico, o que constituya una grave calamidad pública. Esto es importante, y aquí ya va a demarcar, digamos, como el derrotero para poder uno analizar si ese decreto 1390 cumple o no cumple con los requisitos del artículo 215. Pero también me gustaría señalar que el presupuesto valorativo que nos señala es que el presupuesto valorativo es la perturbación, amenaza debe ser grave e inminente, explicando las razones que lo sustentan. Y aquí es donde vienen, digamos, como todos esos juicios subjetivos respecto a lo que se ha hecho o no se ha hecho. Y el presupuesto de necesidad que señala, por supuesto, las razones por las cuales los hechos no pueden ser conjurados mediante el uso de atribuciones ordinarias, sino que resulta necesario adoptar las medidas extraordinarias para poder afrontar esa crisis.
Entonces, en resumidas cuentas, es importante tener y es clave y en lo que nos atañe aquí el tema de los efectos tributarios y es el presupuesto fáctico. Pues ya pues el presupuesto relativo se calificará según pues digamos la gravedad de la situación. Pero lo que es el presupuesto fáctico, lo que nos dice el decreto, lo que nos dice que existen esos hechos sobrevinientes que se relacionen, cumplan dos condiciones. Es decir, que los hechos sobrevinientes o los hechos que están contemplando el gobierno nacional en el decreto advierte, o que el gobierno nacional advierte que existen unos hechos sobrevinientes, deben relacionarse con dos condiciones. Esos hechos deben de indicar que haya que agraven la actual crisis fiscal. Y segundo, que pongan en riesgo la garantía de los derechos fundamentales y la prestación de los servicios públicos esenciales. Y el gobierno consigna unas causas como generadoras o motivadoras de la declaración del estado de emergencia, las cuales son, o mejor, ellos dicen, el gobierno nacional dice que hay un deterioro fiscal, ¿sí? Que hay problemas de rigidez de gasto público, que hay incumplimiento, o mejor, que están cumpliendo una exigencia de obligaciones judiciales que no pueden hacer, que hay un déficit en la financiación de la unidad de pagos por capitación, que hay un riesgo en la prestación de servicios públicos, etcétera, etcétera. Incluso incluyen la no aprobación de la ley de financiamiento y la reforma tributaria. Entonces, en ese sentido, eh, la Corte va a iniciar ese conocimiento, ya pues prácticamente lo está haciendo desde el 13 de enero, y hay que decir lo siguiente, todos esos argumentos difícilmente pueden superar ese umbral constitucional por lo que ya estuvimos analizando, esos requisitos del 215, los presupuestos fácticos, también lo que señala la ley 137 de la ley estatutaria del 94, porque no describen hechos sobrevinientes, impredecibles, sino un conjunto de problemas, pues, estructuralmente conocidos ya advertidos por el país. Claramente, digamos, uno podría hacer un contraste con un tema, de pronto soy exagerado, con un tema de lo que es el COVID-19, a lo que de pronto se refiere el decreto 1390, y es que a partir de allí, el riesgo de permitir que este decreto despliegue efectos mientras la Corte Constitucional adelanta pues el control automático posterior, pues es evidente. Y por eso la Corte Constitucional seguramente entrará a validar, analizar si aplica pues el auto de 272 del 2023 que prevé la suspensión provisional cuando existe una apariencia clara de inconstitucionalidad o un riesgo de efectos irrepetibles. Puede que tenga, digamos, también una amalgama de buenas eh, recomendaciones o esos alivios tributarios, pero los efectos jurídicos tributarios son mucho más perjudiciales, como lo dije al principio de la intervención. Entonces, uno se pregunta qué pasa si empiezan, digamos, a cobrar impuestos en este momento, si no es que ya lo estén haciendo. Ustedes estarán preguntándose lo mismo sobre la posibilidad incluso de si se empieza a cobrar esos impuestos antes de que la Corte Constitucional tome una decisión al respecto, y la Corte podría rápidamente entrar a suspender provisionalmente o evidentemente no es desconocer es una gravedad, sino es preservar la supremacía de la Constitución política. Entonces, el tema de este decreto, desde el 13 de enero, entró a discutirse. Seguramente se hizo una reflexión profunda de la suspensión provisional de este decreto 1390
y ese 1474, que es el desarrollo de ese primer decreto, seguramente la Corte ya tiene en sus manos la posibilidad de evitar, digamos, esos efectos irreparables, repito, con una suspensión. Bueno, eso es lo que quería decir en la introducción y estamos aquí entonces atentos al debate. Muchas gracias. Un comentario rápido ahí, respetado Cristian, ¿cómo vamos? ¿Cómo está? Antes de finalizar, bueno, gracias, Cristian. Cristian es especialista en estos temas de impuestos eh, y es una persona muy conocedora. Y como abogado, pues sabemos que estos temas se tienen que analizar desde lo jurídico. Pues Cristian es abogado de la Universidad Nacional y pues una persona conocedora de esto. Pero en esto se generan una cantidad de discusiones que a veces se vuelven muy políticas. Pues nosotros queremos desde el Grupo de Estudios Tributarios siempre decir que aquí nuestra identidad es ni de derecha ni de izquierda. Yo estoy como los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová dicen, nosotros no participamos en política ni de derecha ni de izquierda. Pero digamos que el análisis jurídico de esto genera unas discusiones tremendas. Yo en las redes sociales a veces me he metido en problemas porque todo lo que uno diga, o sea, si uno dice algo a favor, si Petro hace alguna cosa buena, entonces, y uno lo menciona, porque seguramente también habrá cosas buenas, ya le dicen a uno que uno es petrista. Y si uno dice que no sé, que un político de derecha hizo algo bueno, entonces ya lo matriculan rápidamente en el otro extremo, cuando en realidad, pues el país está muy dividido y yo siempre trato de decir que todo político trata de hacer algo bueno, seguramente también tiene muchos errores. Pero digamos que analizándolo desde lo jurídico, Cristian, hay una discusión muy grande en el país de si en realidad había o no hechos sobrevinientes, porque los artículos 312 a 315 constitucional solamente permiten emergencia económica cuando hay unos hechos sobrevinientes, y pues, o que sean, digamos, irresistibles, que sean, digamos, de fuerza mayor, por decirlo así. Y parece ser que no hay tal cosa porque el hecho de que no le aprobaran la reforma tributaria al gobierno, eso era una potestad del Congreso de la República, entonces no es nada extraordinario y pues la crisis, digamos, de violencia es un asunto que tenemos desde hace toda la vida, entonces tampoco habría hecho sobreviniente. Entonces me gustaría preguntarte rápidamente, de manera simple, si a tu juicio hay hechos sobrevinientes o no, uno, es decir, si lo más probable es que se vaya a caer esto o no. Lo otro es que decirles que la próxima semana, si Dios quiere, va a estar con nosotros Juan, ¿cómo es? ¿Qué apellido es que Juan Roland? Juan, ay, ¿por qué se me va? Juan Me cortó, profe, es un apellido raro. ay, pues, Solórzano, de Neiva, que nos va a hablar mucho de los beneficios tributarios. Hay que ir a los beneficios tributarios que trajo el decreto, porque independientemente de que se caigan o no, pues hay que ir a aprovechar esos beneficios tributarios antes de que la Corte nos diga que no. Entonces nos van a hablar de los beneficios tributarios, especialmente de un problema que tenemos entre el artículo 20 y el 21 del decreto. Hay un problema interpretativo ahí súper interesante que con Juan Diego Solórzano vamos a hablar la semana entrante. Él ha escrito por ahí mucho del tema. Entonces, la primera pregunta para decir solo sí o no, Cristian, es si a tu juicio hay hechos sobrevinientes o no que justifiquen este decreto, obviamente sin ningún tema político, es decir, tiene o no tiene razón el gobierno en hacer esta emergencia económica independientemente de lo político, sino desde la Constitución. Primera pregunta. Segunda es, si tu consejo es, vayan y aprovechen los beneficios antes de que se caiga o no este decreto. Y por último, por tercera pregunta, yo sé que son muchas, pero para que las tengas ahí, lo de los hechos sobrevinientes, lo de si debemos o no aprovechar rápidamente estos beneficios. Y hay un tema que a mí particularmente me llama mucho la atención y es el problema de los gobernadores. Es decir, esto también en las redes sociales la gente lo ve mucho desde lo político, pero siempre hay que mirar las cosas desde lo jurídico. Uno tiene que quitarse de su cabeza que es uribista o que es antiuribista. Eso en un tema tributario uno tiene que analizarlo desde la norma. Y hay un tema que es el artículo 294
y es el tema de que digamos, el gobierno nacional no puede tocar unos recursos que son departamentales y a criterio de varios gobernadores, empezando por el de Antioquia, dice que es inconstitucional algunos temas allí relacionados con el impuesto departamental, especialmente licores y, y tabaco. Entonces me gustaría que también sí o no, ¿cierto? Si hay hechos sobrevivientes, si debemos aprovechar los beneficios y por último, si a tu juicio, en términos generales, desde el punto de vista jurídico, no político, tienen razón o no tienen razón los gobernadores en decir que el gobierno se extralimita al tomar recursos de los departamentos. Es como un sí o no de esas tres preguntas que son de las más claves en este análisis. Listo, profe. Bueno, yo le voy a responder entonces como el sí o no. De la primera pregunta, acerca de si cumplen los requisitos del 215, no. Si hay que aprovechar los alivios tributarios, sí. Y si está, digamos, entre lo que han estipulado los gobernadores, la posibilidad de apartarse de este decreto y no cumplirlo, también. Entonces, para darle, digamos, como ¿También bueno, sí o también no? sí, Listo. es un sí. Entonces, primero un sí, un segundo un no y el tercero un sí. Perdón, el no, el primero un no, que no cumplen los requisitos del 215, sí a los alivios tributarios y sí a la posibilidad de apartarse del decreto 1390 por parte de los gobernadores. Entonces, quisiera, digamos, como empezar diciendo, hay algo muy claro y hay que decirle a la gente, profe, y es que la no aprobación de una reforma tributaria, como su merced muy bien lo dice, en el Congreso de la República, como ellos lo catalogan, que es una de de los motivos por el cual se tiene que declarar ese estado de emergencia, ese estado de excepción, declarando en emergencia económica, social, ecológica, porque también habrá un problema de rigidez en el gasto. Entonces, uno se da cuenta que lo que están haciendo es también prácticamente tratar de, pues digamos que mi respuesta es trato, digamos, como verla desde el punto de vista económico. Claro, no puedo separar tampoco lo político de lo económico. Y por eso inicié diciendo, pues, como una contextualización de lo que es la coyuntura económica del país, porque pues, de toda manera nos afecta a todos. Pero digamos que en lo que tiene que ver con lo del cumplimiento de cada una de esas motivaciones y se pueden enmarcar dentro de lo que es el artículo 215, es un no rotundo, eh, porque incluso le voy a comentar una cosa, y es que en ese mismo artículo, perdón, en ese mismo decreto 1474, que el cual desarrolla el gobierno nacional, incluye un artículo acerca de la regalía del impuesto sobre la renta, lo cual la Corte Constitucional ya lo había declarado precedente en la sentencia 489 del 2023 por violar el principio de equidad tributaria y la capacidad contributiva. Y en este decreto el gobierno nacional vuelve a poner la misma norma, burlando lo que ya había dicho la Corte Constitucional. Entonces, se está burlando un precedente constitucional, incluyendo una regla que reproduce palabra por palabra. Sí, si nosotros vamos y ubicamos en el artículo 14 del decreto 1474, estamos mirando que ya la Corte Constitucional había declarado eso como inconstitucional. Entonces, estamos dando cuenta que pues prácticamente están desconociendo el presente que sería, digamos, de acuerdo al artículo 230 de la Constitución, que sería parte también del ordenamiento jurídico como ley en sentido material. En cuanto a lo que refiere lo de los alivios, claro, hay que aprovechar en estos momentos que no se ha, digamos, estipulado la suspensión provisional del decreto para poder, digamos, cesar esos efectos. Y entre tanto, pues como está vigente, habría que aprovechar todo lo que tiene que ver con los alivios tributarios, todas esas personitas que tienen deudas con el fisco, para poder, digamos, aprovechar, digamos, el cuartico de hora. Precisamente por lo que le comento, no veo que tenga, digamos, futuro para poder pasar ese umbral del 215, todas estas causas
o motivaciones que han generado la declaratoria de emergencia que ha propuesto el gobierno nacional. Y por último, acerca de lo que me pregunta esto de los gobernadores, siempre y cuando ellos no violen la Constitución, porque aquí prácticamente, para ellos, prácticamente lo que están haciendo es entender que tampoco hay una emergencia, pues, ya conocida o advertida por el país. Posiblemente, digamos, que haya un déficit en el presupuesto nacional, pues eso no constituye, pues, para declarar una emergencia. ¿Por qué? Porque es sabido por todos que el gobierno nacional también, pues, digamos, ha hecho muchas decisiones políticas tributarias erradas. No, por eso, pues, digamos, que quiero darle crítica a Petro, pero sí, digamos, en un sentido, digamos, de política económica, han sido decisiones políticas que no han dado, digamos, como la posibilidad de uno decir, es necesario esa emergencia económica, pues, para poder, digamos, estar de entre todos, lo principal de poder uno salvaguardar o proteger los derechos fundamentales y garantizar esos servicios públicos esenciales, ¿sí? Y que es como lo que más se busca, digamos, como proteger, de acuerdo, digamos, con la declaratoria del estado de excepción. Entonces, en ese sentido, la decisión que ha tomado varios gobernadores de apartarse de ese decreto va como en ese sentido de que están esperando que la Corte Constitucional tome, digamos, ya prácticamente una decisión. Del 13 al 22 era para que por lo menos hubiesen dado luces de una suspensión provisional, pero por ahí ya, digamos, se está dando, digamos, en las noticias que se está analizando esa aplicación de ese auto 272 del 2023, que lo que hace es suspender todos los actos administrativos o jurídicos que expide la administración tributaria para ellos mirar o mejor evitar unos efectos irreparables. Sí, entonces es como el panorama. Prácticamente sí enmarca un poco lo político, pero en realidad uno no se puede, digamos, despegar en esa composición tripartita entre derecho, política y economía. Entonces, Doc, es como la respuesta que yo les puedo dar. Muy interesante lo de los efectos irreparables, porque las sentencias, si en caso de que se tumbe el decreto por parte de la Corte Constitucional, normalmente eso no tiene efecto retroactivo, puede haber algunos efectos retrospectivos, es decir, que se estén todavía consolidando, pero en términos generales sería un daño irreparable a las finanzas de los departamentos, independientemente de lo político, porque pues yo veo que en las redes de pronto el tema se vuelve muy político, pero como les digo y les reitero, esto es lo más práctico posible desde la norma, no desde esa parte política. Seguramente estaremos en desacuerdo en algunas cosas, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero siempre, como dijo el filósofo y poeta, el Chapulín Colorado, tómalo por el lado amable, porque si no nos meteríamos en unas discusiones muy delicadas. Bueno, hablaremos entonces de los beneficios con mayor detalle No, en la próxima una semana. última cosita, Sí, dale. una última Listo. cosita, y es que Y hay como dice el pues, compañero justo acá, o sea, pues nosotros los contadores y asesores, pues aprovechemos el descuento, aprovechemos las bondades que nos da mientras dure. Sí, Claro. bueno. sí, Sí. una última cosita quisiera, digamos, antes de cerrar mi intervención, y colocaste, digamos, un tema muy álgido y es una pregunta sobre los impuestos que ya se estén cobrando. Entonces uno podría decir que si la Corte llega a tumbar esos decretos y la gente, ¿cómo sería o cuál sería, digamos, como el proceso? Si a la gente le van a volver esos impuestos, ¿cómo funciona eso? Entonces uno entendería, digamos, que normalmente es un trámite engorroso, el retorno, el reembolso de los impuestos.
Entonces, normalmente lo que hace es que se acumula ese pago de las nuevas obligaciones tributarias que tengan los contribuyentes a futuro. Pero es como precisamente que no son efectos retroactivos, sino que se deja, digamos, como un anticipo o un bono, pues, como para las obligaciones tributarias que sí están, digamos, ya establecidos. Es como lo que se podría decir al respecto de que sí, ya se están cobrando sus impuestos. Listo. Entonces, muchas gracias a todos. Yo no sé si vamos ya son las 9:23, ya creo que lo máximo son 5 minutos más lenta la que... Sí, no, no, sabe que así Había para que no una me quede en en la conciencia de que no se respondió al colega cuando empezó, que él estaba haciendo la consulta, si no le entendiera que los arrastres de saldos entre regímenes, algo así era lo que estaba preguntando. No, tenía un anticipo. Entonces estaba en el régimen Sí, ordinario, se pasó al régimen simple y pues la pregunta de él es ¿qué hago con eso? Teniendo en cuenta pues que es diferente el arrastre de un anticipo al arrastre de un saldo a favor, que este último solamente se podría pedir en devolución, pero es a ver si alguien nos dice o nos ayuda. Tiene un anticipo del impuesto de renta, régimen ordinario, se pasa al simple, ¿qué puede hacer? Si lo puede llevar, por ejemplo, en los anticipos bimestrales o si espera el 260, ¿qué hay que hacer? Alguien que nos ayude por ahí. De pronto, don Germán, cualquiera persona que maneje el tema. sí, colega, si estás por ahí todavía, si no te has dormido. Sí, ya. Bueno, sí, señora, muchas gracias por la pregunta y qué pena, muchas gracias. Porque es que en el formulario 61 renglón es como el 52 que dice, pues como si uno pudiera cruzar el anticipo. No saldo a favor, sino anticipo. Entonces, pues esa es como la duda. Porque no sé si hacer el proceso de evolución o si se puede cruzar sería más fácil. Pero pues casi nadie me ha podido ayudar. En el formulario del simple contempla la opción de trasladar el anticipo, solamente el anticipo, al formulario del régimen simple, más no los saldos a favor. Los saldos a favor que tenga del común, del normal, lo tiene que solicitar como devolución. Pero el anticipo sí lo puede trasladar y ahí en el renglón en el 360 del simple está estipulado que se puede arrastrar. Ah, bueno, muchas gracias. Perfecto, no en los anticipos ni nada de eso, sino en el formulario 260, ¿de acuerdo? Sí, Sí, en la señor. declaración. Listo, Muchas gracias. gracias, Gloria. Eso Carlos, está en el tour. Hay un artículo por allá, se lo voy a decir simplemente para que lo mire ahí, está en el 1.5.8.3.15. Muchas gracias. listo, gracias. Carlos MS, Hola, buenas noches. No, ya por el tiempo, pero era por el tema que hablaba el doctor Juan Fernando de nosotros en un tema académico vacacional en Derecho Público llegamos a la conclusión que esperamos que la Corte Constitucional siga, como lo habló el compañero, la línea con lo acontecido con la emergencia de La Guajira, y es que declare parcialmente, es decir, lo tumbe parcialmente y que defina que esto es estructural y no sobreviniente, como lo habla el doctor Juan Fernando. Perfecto. Les voy a decir Carlos, un datico rápido, es que en lo de la sentencia, hicimos un resumen de la sentencia para el que de pronto se haya quedado un poquito perdido en el tema de la sentencia. Hicimos un resumen de esa sentencia y la encuentra, para que lo tengan en cuenta, simplemente para los que todavía están interesados un poco en ese tema de la sentencia. Este es el código QR, simplemente es que no hicimos mucho énfasis en el QR, ahí está, y en ese QR está un resumen que hicimos paso por paso para que se entienda bien paso a paso qué fue lo que pasó con esa sentencia, porque sí, es un tema que no siempre estamos acostumbrados. Entonces dejo el QR, ahí lo estoy compartiendo. Creo que se está compartiendo, ¿cierto? Sí se alcanza a ver, ¿no? sí, cierto, Fernando, sí, Sí, se ve el profe. QR. Ah, bueno, ahí está, simplemente era eso, dejo de compartir ya mismo. Era solamente ese comentario rápido porque alguien me escribió por el WhatsApp y me dijo, oiga, venga, ¿dónde es que está el documento?
los que les gusta estudiar estos temas, desen la leidita. Yo lo resumí o lo resumimos en 5 o 6 punticos. Y ahí si lo lee, ahí está el resumen. De pronto eso nos ayude a tener el documento ahí como parte de los entregables de este grupo de estudio, que entregamos la actualidad tributaria semanal, entregamos este documento de análisis de sentencia, y eso un día que uno no se quiera ver Betty la Fea ni nada de esas cosas, de pronto le queda algo de tiempo de leer, no mentiras, No, ¿a qué horas? Pero bueno, ahí algo puede y dejar de... he visto que están llegando correitos, los correitos también están llegando también con información, es muy práctico también los correitos. Sí, excelente, esa es la idea. Sigue, Marlene. Yo veo una manito levantada. ¿Marlene tiene el micrófono apagado? Sí, tiene el micrófono apagado. Bueno, ya veo más manitos. Una manito por ahí o dos, Marlene y Roland. Yo veo una manito que dice Pablo. El segundo, Andrés, si no me falla la memoria, y Don Oscar, para ya terminar con la sesión de hoy. Buenas noches. Problemas técnicos al iniciar. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Pablo Salgado. Gracias, entiendo pues que vamos un poco demorados. Tengo una pregunta frente al impuesto de timbre. Tengo claro que el impuesto de timbre estuvo vigente de febrero del año pasado hasta diciembre 31 del 2025. Yo tengo un contrato con una entidad privada que se firmó el 28 de diciembre del año pasado. No obstante de que nosotros mandamos una circular de que nosotros cerramos operaciones contables hacia el día 20. Salimos a vacaciones, cerramos operaciones y llegando en enero nos mandaron un contrato con fecha 28 de diciembre. Esto tiene dos implicaciones. Uno, el tema del impuesto de timbre, lo cual nos está diciendo que lo paguen y nosotros pues, tenemos la duda si debemos pagarlo sí o no en la medida que tenemos dos antecedentes. El primero que avisamos que nosotros cerramos operaciones el 20 y a ellos les mandamos ese comunicado en su oportunidad. No obstante, ellos mandaron el documento el 28 de diciembre cuando estábamos por fuera en vacaciones. Y lo segundo es, ¿qué tanto me implica el pago del impuesto de timbre sabiendo que es una entidad privada? Y el documento, cuando hablamos de fecha cierta con entidades públicas, se entiende que es en la fecha del propio documento, pero en entidades privadas es cuando tiene un registro ante un notario, por decirlo de alguna forma, mandar a autenticar las firmas. La pregunta es, si yo, no obstante estar el contrato con fecha diciembre 28, y yo lo mando a notario, ¿el impuesto de timbre me causaría sí o no, sabiendo que la suspensión del mismo estuvo en 31 de diciembre? No sé si fue claro con la pregunta. Pero venga, ¿pero qué tipo de contrato era? Si requería o no la formalidad en la que usted dice la notaría, ¿era qué tipo de contrato? Que es que no lo dijiste, ¿o sí? De bienes y servicios por el orden de los 4.000 millones de pesos, que se empezaba a ejecutar en el 2020. Pero no era ni inmueble ni nada de eso que requieran escritura pública, ¿no? No. Ah, ok. No, claro, porque es que como estás hablando de escritura pública y eso, o de registro, entonces y los dos firmaron, porque pues como es bilateral el contrato, está firmado por ambas partes, ¿en qué fecha? No, es que nosotros no lo hemos firmado todavía pensando si podemos obviar el impuesto de timbre. O sea, ¿usted no ha firmado? Ya nos lo mandaron para la firma de nosotros, pero lo mandaron con fecha diciembre 28. Ah, ya. Entonces, es que para que se firme un contrato que es de carácter bilateral, obviamente tiene que estar firmado por ambas partes. No es la fecha en que me lo envíen al correo ni nada de eso, pero quisiera que respondiera Otálora, que está por ahí, al respecto. Otálora, dale. Sí, pues está complejo porque me imagino que en el contrato que va a subir, es una entidad, es una alcaldía con lo que contrató, una entidad pública que sube los contratos al SECOP. Es una entidad privada, en este caso particular, es con subsidio. Ok, espera. Sí, es muy importante esas aclaraciones porque, por ejemplo, si mezclas, porque hablabas de entidades públicas o hablas de registros notariales, se puede complicar el asunto. Ahí no hay registro notarial, te aclaro, porque no es una venta de un inmueble, estamos hablando de un contrato de prestación de servicios. Entonces no le metamos el tema del registro notarial. Por otro lado, no le metamos las entidades públicas porque
en realidad se trata de una entidad que, a pesar de que Colsubsidio parece pública, no lo es una entidad totalmente privada, por mucho y que sea vigilada por la Contraloría en algunos temas de recursos, pero es una entidad privada. Entonces que sea claro, tenemos un contrato que es con una entidad privada y el contrato, ojo, el contrato se entiende, no está en el SECOND ni nada de esos, y ojo porque cuando hablamos de bilateralidad, tienen que haberlo firmado los dos. Listo, no es un tema donde simplemente el otro me envió un correo, entonces yo entienda que el contrato está el 28 de diciembre, porque me enviaron eso con fecha del 28 de diciembre, no. Eso no, Sí, no, lo que, no, sí, no lo que hace pasa que es esté que firmado siga o tal hora. sí, no es que había entendido que era con una entidad pública y pues si estaba sujeta a presupuesto, pues el contrato iba a quedar en el periodo del año pasado. Pero sí, el problema es que por lo que el Exacto. timbre, lo que es el hecho generador es simplemente la firma del documento, no la ejecución de la actividad del contrato. Si hay pruebas de que si en el contrato mismo dice que se firmó el 28 de diciembre, solo con el hecho de la firma ya se causaría el timbre sobre el 1% sobre los 4.000 millones, es decir, 40 millones, 20 millones usted y 20 millones el contratista. Lo que usted debía hacer es que, pues, que la fecha del contrato, que es la prueba del registro contable, quede en 2026, así sea 1 de enero, porque es cuando ya el timbre está desactivado. Pero lo ideal sería que el contrato no tenga fecha de firma en 2025, sino al menos el 1 de enero de este año. Porque de lo contrario, eh, es posible que la DIAN objete ese registro en 2026 si la fecha del contrato dice 28 de diciembre de 2025. Tal vez yo los confundí. Y lo que quise connotar con la firma es que si yo mando autenticar mi firma con fecha de enero, no es la fecha cierta la que queda ante el notario. Y desde ese punto de vista, si yo lo mando a notarial ahorita, firma autenticada ante notario, no sería la fecha cierta y obviaría el impuesto de timbre. No sé si me explico. Sí, yo entiendo, pero o sea, Colsubsidio no quiere cambiar la fecha del contrato, ¿cierto? Si ellos no la quieren cambiar. Y nosotros estamos proponiendo porque la cambie, dado que nosotros les avisamos que cerramos operaciones el 20 y no obstante lo enviaron, 1. Y 2, pues queremos obviarnos pues también el pago del impuesto de timbre, ¿no? Para ser sinceros. Sí, es que ahí está el problema, porque la FIR puede ser que los otros, Colsubsidio es el que les va a pagar a ustedes 4.000, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, el problema es que ellos van a ser de agentes de retención y ellos en cierta forma tienen el sartén por el mango. Entonces tocaría un acuerdo porque puede aparecer la firma de uno en 2025 y la firma de usted en 2026. Y el problema es que la norma como tal dice la firma del contrato y no distingue las dos fechas entre el otorgante y el aceptante. Realmente es un caso complejo por lo que desde el 1 de enero el timbre vuelve al 0%. Porque, ¿qué pasa? Diría, no, solo es responsable el otro porque lo aceptó en 2025, pero la otra parte lo aceptó en 2026. Entonces dicen, ¿desde cuándo tiene efectos? Desde que tiene ambas firmas. Pues ahí puede haber una interpretación a su favor de que desde que se aceptó la firma, porque el hecho de que yo lo firme no significa nada. Ejemplo, yo soy Colsubsidio, y cuando usted la firma es cuando se perfecciona. Pero lo ideal sería que las dos firmas quedaran con fecha en 2026. A lo mejor es que ellos quieren ese costo y gasto para el año pasado, ¿no? Creo que eso de pronto puede ser Por la... presupuesto, ellos manejan Ujú. presupuesto, entonces ya lo tienen destinado para eso y no, sí, tendrían problemas. Pero el Puede caso ser está ese complejo, tema. o sea, por lo que le digo, realmente hasta que lo firman ambos, se podría entender en timbre que hay un acuerdo y desde ahí nace el timbre, pero puede ser que ellos lo quieran como costo y gasto en el año pasado y lo lleven en el año pasado. Pero ahí es complejo porque ellos van a ser los que van a aplicar la retención y probablemente le van a aplicar la retención del 0,5% al pago. Claro. Ahí es muy importante que tenga en cuenta que, digamos, contractualmente, un contrato, valga la redundancia, no surge a la vida jurídica hasta que no tiene ambas firmas. Es decir, por eso se llama bilaterales, ¿cierto? Porque digamos que es cuando las obligaciones mutuas, pues, se establecen y se aceptan por parte de ambos. Es decir, que yo tengo como uno que firmó el 28 de diciembre y otro que firmó, digamos, el 3 de enero. Entonces, ¿cuándo se entiende celebrado el contrato? Pues el 3 de enero.
Ahora, obviamente que como muy bien lo dice Otálora, hay un riesgo en que la DIAN diga, ah, no, pero es que el que tenía que hacer la retención lo firmó el 28. Pero por supuesto que hay que evitar ese riesgo, es decir, hay que tratar de llegar a un acuerdo en cuanto a que el contrato, la firma, la fecha de la firma por parte de Colsubsidio no aparezca el 28, sino que aparezca en enero para que ambos quedaran en enero. Pero en caso de que sea imposible, porque muchas veces, ¿qué pasa? Que hay posición dominante, es decir, posición dominante quiere decir el que manda, manda, aunque mande mal. Entonces resulta que Colsubsidio es el que me va a comprar a mí 4.000 millones. Entonces yo digo, no, pues yo no me puedo poner a pelear con Colsubsidio. Entonces, en caso de que ellos se nieguen definitivamente, entonces yo qué le diría, que haga todo lo posible, pero si es imposible, o sea, si como nadie está obligado a lo imposible, si es imposible, yo me arriesgaría a no pagar ese impuesto de timbre. ¿Por qué? Precisamente por la bilateralidad de los contratos. Es decir, a mí qué me importa que el otro haya firmado el 28. El contrato se entiende celebrado en febrero, en enero. Es decir, lo que le estoy diciendo es que efectivamente, como muy bien lo dice Otálora, hay que tratar de evitar el riesgo, que lo ideal es que lo firmen ambos en enero. Pero si no, pues hágalo y defiéndase, y no le podrían aplicar allí retenciones de timbre. Y además, eso sí, llegue a acuerdo con Colsubsidio y diga, no me vaya a retener porque yo le estoy firmando en febrero, porque finalmente es un problema de caja, pero si la DIAN llegara a requerirlos, hay totalmente argumentos para defenderlo. ¿Listo? Eso es lo que yo le diría, pero pues por supuesto sujeto a Y cualquier... Colsubsidio tiene su revisión de contratación y no va a cumplir, entonces tiene problemas. Tiene No, y problemas lo otro al que es encontrar que que el ellos son contrato... los agentes de retención. Realmente ellos si deciden retenerle no se puede hacer nada. ¿Y qué es lo que Claro, si pasa? deciden Que ellos, retenerle, nada que hacer, porque ellos van a decir, yo interpreto que es el Claro. 28, empiezan a retenerle, entonces ahí sí gravísimo, por eso le digo, trate de llegar a un acuerdo con ellos o mande un correo diciendo, mire, yo lo voy a firmar ahorita en febrero, entiéndase que no me puede efectuar retención, al menos para que estemos de acuerdo en eso, a ver si ellos están de acuerdo. Y si ellos no retienen, porque un problema es el de Colsubsidio, otro problema es el de la DIAN. Con la DIAN se puede defender. Sí es muy defendible el tema, ya con Colsubsidio sí es un tema comercial o negocial, que ya sí depende mucho de lo que se acuerde en cuanto a que ellos le retengan o no, pero trate de acordar eso, pero desde el punto de vista jurídico, sí le digo, hay todos los elementos de defensa, me refiero frente a la DIAN, a que si usted firma en enero, el contrato no se puede entender celebrado en diciembre por el hecho de que una de las partes haya firmado, tienen que haber firmado las dos para entenderse celebrado el contrato. ¿Listo? Eso es precisamente lo que indica el Código Civil en relación a cuándo se entiende celebrado un contrato que no es unilateral, es totalmente bilateral. ¿Listo? Entonces eso a lo que yo le diría, pues en términos generales, por supuesto hay un riesgo y como dice Alejandro, está complejo la cosa, está complejo, pero pues lo analizaríamos en caso de ser necesario. Siga. Listo, doctor Juan Fernando. Dos personitas y ya no más Ya no manitos. más, porque ahora sí ya nos dio sueño. Adveno y W, no más. Y preguntas corticas y respuestas corticas. Que nos vamos. Pero año para todos. Mire, la pregunta es esta con respecto a la renta por comparación, artículo 237. ¿Puedes hablar más fuerte? Casi no se escucha. No me escucha, ahí sí ya me escucha. Mejor. Sí, ya, ahí sí. Bueno, ¿qué pasa? Es con respecto al artículo 237 concerniente a donde dice que de la suma de la renta líquida más la renta decente más la ganancia ocasional se resta los impuestos pagados durante el periodo. Entonces tengo la discusión es porque en ejemplo del 2025, ¿sí? Se presentó y se pagó el impuesto de renta de 2024 en el 2025, el flujo de caja salió en 2025, ese es el que se debe tomar para la renta en comparación patrimonial, de acuerdo al DUO y al concepto 923 del 2023 de la IAN, si estoy en lo correcto. El micrófono Está apagado. silenciado, doctor Fernando, está silenciado. Sigue silenciado, doctor Juan Fernando. No se escucha. Bueno. Ya, ahora sí. Esto es muy complejo, esto es muy duro para el campesino, como digo yo. Sí, no, lo que pasa es que el artículo ese, del 236, por allá de 37, es claro
en cuanto a que dice que se restan los impuestos pagados. Pagados. Entonces, si uno se va por una interpretación exegética, o sea, literal, de la que dice el artículo 27 del Código Civil, pues lo pagado es lo pagado, porque es taxativo, ¿cierto? Entonces eso está claro en el artículo, en ese mismo artículo, dice el impuesto pagado. ¿Qué quiere decir? Que yo en el año pasado, el impuesto que yo pagué era el del artículo, el del año, en el 2025, 2024. pagué el del 2024. Entonces, digamos que eso es así. Pero ¿qué pasa? Que uno podría interpretar una cosa distinta. Pues uno diría que sí, que uno podría interpretar una cosa distinta. ¿Por qué? Porque resulta que es que ese artículo es muy antiguo, ese artículo viene como desde 1989 y hay doctrina tributaria en temas similares, como por ejemplo cuando el artículo 115 habla de impuesto pagado, hay varios conceptos de la DIAN que han dicho, no, cuando diga pagado entiéndase causado. ¿Y cómo así? Claro, les voy a poner un ejemplo muy rápido y ese es el tema del ICA. Resulta que yo pagué un ICA a diciembre 31, ¿cierto? Entonces, el artículo 115 decía, antes de la ley 1819 del año 2016, decía, los impuestos de ICA son los pagados. Y después la DIAN sacó un concepto, ha sacado como 5 conceptos sobre lo mismo y ha dicho, no, el ICA que se deduce no es el pagado, sino el causado. ¿Qué quiere decir? Que yo tenía un ICA diciembre 31 del año 2025, ¿cierto? Lo pagué en enero del 2026, ¿cierto? ¿En qué periodo? Si estaba causado diciembre 31 del 2025 y lo pago ahorita en enero del 2026. ¿En qué periodo es deducible? ¿En el periodo 2025 o en el periodo fiscal 2026 que se presenta en el 2027? Entonces la DIAN ha dicho varios conceptos. No, a pesar de que el 115 decía pagado, pues entiéndase que debe ser causado. Entonces, uno podría llegar a interpretar, Doc, que no necesariamente debemos tener una interpretación literal o exegética de ese pagado del artículo que usted menciona, el 236-237, sino que ahí se podría entender causado. Además, porque es que la lógica es que sea causado. Tan es así que si yo tengo un impuesto, digamos que no pagué de hace 5 años y porque no tenía plata, y de pronto voy yo presento una declaración de renta del año 2022 que no la había presentado, por ejemplo, porque está extemporánea y no la había pagado y la presento ahorita y lo pago hoy y era de 2022, ¿será que eso lo puedo restar de mi renta por comparación patrimonial de este año porque lo pagué en este año? Eso no tendría absolutamente ningún sentido. Entonces, la hermenéutica o las técnicas de interpretación de la norma me dicen que yo debo tener en cuenta no solamente la interpretación literal, sino digamos, una interpretación mucho más sistemática y pues como le digo, ya hay doctrina que ha dicho lo contrario en relación, por ejemplo, con el 115 y con otros. Entonces, lo que yo creo es que sí cabe una interpretación distinta a la palabra pagado entendida de manera literal. Eso es lo que yo le podría decir en cuanto a eso. Por supuesto, habría que analizarlo, pero ojo, porque hay casos en los que nada más resolver esa consulta se vuelve un tema súper complejo y puede implicar que una renta por comparación patrimonial le quede a uno pues pagada de manera incorrecta, ¿cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta eso que le acabo de decir, o sea que no necesariamente es lo que dice ahí, hay que interpretarlo de acuerdo con esa ley 1819. Listo. ¿Listo? Bueno, continuamos. Ya las dos últimas. Pablo. No, perdón, levanté la mano, perdón. ¿No? Bueno, W. Y ya, Mi ya doctora terminamos. Marlene, buenas noches. Al doctor Juan Fernando, buenas noches. Buenas noches. Ya habitual por acá. Pregunta rápida pero compleja. Explico la situación. En diciembre 31 se mandaron a hacer unas facturas. Todas eran por valores mínimos. En la que nos trae el caso era una factura de 1.700.000 pesos. Por error, el auxiliar contable que hizo la factura le colocó como moneda dólares. Y entonces al pasar a la DIAN pasó como 1.700.000 dólares. Como ese día no se revisaron las facturas, llegamos el 3 de enero a revisarlas
y nos encontramos la sorpresa y no podemos hacer nota crédito con fecha de diciembre. ¿Ustedes qué harían en ese caso? Ok. De pronto alguien tiene alguna idea, de pronto, no sé, Otálora, La nota Regola. crédito no, la nota crédito no, o sea, se puede hacer en cualquier momento. Sí, Pero el tema es para los impuestos al corte de diciembre, ¿no me va a quedar? No no, pasa nada. porque la factura, pues madre. Pero no Y pasa el, nada, y el mire, ahí XML, está ole, 22. y cuando se factura, eso no, usted no escoge la moneda, el peso, pero para el interesado es que ya usted le muestra si es en dólares, bueno, la No, moneda que no, que la otra persona. Te explico para que nos entendamos. Eran como $400, ¿cierto? Y la chica le colocó dólares y quiso colocar $400, pero como estaba haciendo facturas de afán para irse a su fiesta, agarró y colocó 1.700.000 y no se dio cuenta que eran dólares. Es decir, me facturó 4.300 millones de pesos en lugar de No, pues 1.700.000 pesos. hacer la nota crédito y bajarle el valor a $400 y ya. Sí. Mire, nota usted ¿En qué número fecha quedó 22. la declaración de exportación? No es ninguna exportación, es una venta de servicios en Colombia. ¿Un servicio de qué? Colega, pero ahí se puede aplicar, No, pues perdón, eso es un ahí se puede error, aplicar, eso es un error o no. se puede aplicar el principio de esencia sobre la forma, ¿no? No, la esencia es clara, era un valor ínfimo y se facturó un valor impresionante. No, El tema eso es es que la gente puede la decir, nota págueme crédito. aquí, descuéntelo allá. No, por eso, puedes hacer la nota crédito en enero, anulando esa factura y vuelves a facturar y se reconoce. Lo importante es que tengan en la conciliación fiscal muy bien aclarado lo que quedó facturado en 2026, que es del 2025. Claro. O sea, la conclusión es que en diciembre no reconozcas eso porque es un error. O sea, es un error, ¿cierto? Esa es la conclusión. Y que lo vas a anular en enero, porque pues sí, o sea, usted no va a declarar que tuvo 4.000 millones o todo lo que usted dice, porque es que no hay ingreso por ese valor. Marlene, usted tiene razón. Toda declaración debe tener un soporte de los valores que se están declarando. ¿Qué haría yo? Aunque fiscalmente y ante la DIAN aparece la factura esa por la millonada, por los dólares, no importa, yo en mis hojas de trabajo adjunto como soporte la nota crédito que aunque tiene fecha posterior fue por un error en caso dado para aclararle a la DIAN porque no lo tengo en la declaración. Una declaración no debe ser fiel copia exacta de los registros contables porque es susceptible de esta modalidad de ajustes. Entonces, yo lo haría así, lo dejaría soportada la hoja de trabajo para el caso de que la DIAN lo requiera, pero no la incluiría en ninguna declaración, ni en renta, por más de que es de fin de año, ni en ninguna colocaría eso más el ajuste de la nota crédito que vaya, que quede con fecha del 2026. Eso haría Porque yo. es un error. Yo Obviamente, también y haría. tengo cómo demostrarlo, y se puede demostrar que por eso se hizo la nota crédito posterior, por XY, que por el feliz año, por lo que quiera la disculpa, pero fue un error. Sí, y lo dejo soportado con la nota crédito, y yo creo que es válido. Mi opinión, Claro, perdón. y con la conciliación fiscal. Y con Claro, la con una conciliación fiscal, conciliación. la hoja de facturación. Ajá. Sí, Sí, mire, yo le diría rápidamente dos cosas rápidas. Uno, lo primero es que tenga en cuenta que cuando se trata de errores, pues errores cualquiera podemos cometer, no se preocupe por lo de la fiesta, eso la persona se quiere ir para la fiesta rápido y bueno, todos cometemos errores, vea. Eso ahí lo que pasa es que hay una nota de ajuste, que es la número 22, que permite, que se llama nota crédito sin referencia de factura, ¿cierto? Que es la número 22. En esa número 22, así queda en enero, no pasa nada porque en esa nota se dice que usted tiene que indicar de qué fecha fue la transacción. Entonces usted pone que el mes correspondía a diciembre, en esa nota ajuste la número 22, independientemente de que usted físicamente la haga en enero,
se debe identificar la fecha de la transacción. Entonces usted la pone como una rescisión, una operación rescindida, anulada o resuelta, así se llama técnicamente, anulada, rescindida o resuelta, y lo indica ahí con esa nota crédito. Ahora, que la factura quedó por $1.000.000, pero era $1.000.000. Entonces era $1.000.000 y le pusieron $1.000.000. Entonces usted en el formato 2516 no vaya a llevar el $1.000.000. Usted lleva lo real en el formato 2516, en la hoja 5, en la hoja 5 del formato 2516, ahí hay un campo que no recuerdo ahorita cuál sea, pero tal vez es el campo como el 4. Entonces usted ahí pone cuánto fueron sus ventas reales. No me va a poner $1.000.000 que porque la factura dice $1.000.000. No, usted pone $1.000.000. Entonces, y luego le dicen, no, pero es que no coincide. Ah, claro, pero tengo la nota crédito que dice en enero, referencia 22, y con eso se concilia y no pasa nada. Es usted, en realidad usted no tiene ahí un problema. Doctor Juan Fernando, pero me surge una duda con lo que usted está diciendo. El tercero, él no va a reconocer que recibió $1.000.000 en el ejemplo suyo, porque no va, o sea, para el efecto sería que la factura no procede para ambas partes. Ah, pues claro, si el Entonces, otro va a deducir $1.000.000, no lo puede deducir porque hay una nota crédito de referencia 22 que hace que en diciembre le quede el ingreso a usted por $1.000.000 y no por $1.000.000, y también que aquel que recibe la nota de ajuste, que es la referencia 22, tenga que tener en cuenta el ajuste para que no se vaya él a deducir $1.000.000, sino $1.000.000. Y porque es que eso tiene fundamento también en el 771 raya 2 parágrafo 2, artículo 771 raya 2 parágrafo 2 dice que los gastos se deducen no teniendo en cuenta la factura, la fecha de la factura, sino el valor real que era en diciembre, ¿cierto? Entonces no, el comprador no va a poder ir a deducirse $1.000.000 por mucho que la factura haya quedado por $1.000.000, cuando en realidad hay una nota de ajuste de la diferencia que quedó en enero, pero que como es tipo 22, está indicando el mes correspondiente a diciembre. entonces su recomendación sería reconocerlos por los valores que debieron ser. Sí, simplemente por mucho que haya acabado el error, como usted tiene la nota 22, que es pues la tipo 22 de las notas de ajuste, ¿no? Entonces, esa usted le pone y no pasa nada, y en el formato 25 dice, lleve lo real. ¿Por qué? Por lo que dijeron, prima la esencia sobre la forma. La realidad económica prima sobre lo material, lo formal, prima pues la realidad, artículos 107 y 771. Colega, sí, y recomendarle al colega que se asegure que el software que está usando para facturación permita utilizar la función de anulación, lo que está diciendo el doctor Juan Fernando, porque es que a veces queda es como una nota crédito de devolución y el XML llega a la DIAN como si hubiera sido nota crédito de devolución, y no, tiene que llegar es con la referencia de anulación de documento, para que en caso de fiscalización pues, pueda tener todavía más sustento normativo. Sí, en realidad no tiene un problema, tienes que documentarlo como hemos dicho, pero ahí uno no puede primar la formalidad sobre la sustancialidad. Bueno, listo, ya van a ser las 10 de la noche, ya nos pasamos mucho, entonces, doctor Juan Fernando, ¿hay avisos parroquiales? Ya, o sea, No, avisos parroquiales no, simplemente decirles que muchas gracias, que disculpen todos estos temas de tecnológicos, estamos aprendiendo todos los días porque cambiamos de sistema de transmisión, disque para mejorar, ¿ya? Entonces, no, simplemente decirles muchas gracias y invitarlos, pues como les dije, al diplomado. Nosotros en unos clientes donde somos los revisores fiscales, en varios clientes pues hemos traído muchas de esas experiencias de revisoría fiscal especialmente, para llevarlas de manera práctica al diplomado que vamos a pasar a partir de julio, si Dios quiere, y con esa certificación internacional que les decimos. Entonces, ojalá se vayan preparando, vamos a seguir dando esos avisos parroquiales. También en el tema de los invito muy cordialmente, los que sean suscriptores actualícese, tenemos evento de ahorita el 30, que es el consultorio exclusivo para suscriptores, para los que sean platino, oro. Vamos a estar allí de 5 a 6 de la tarde, ya estuvimos el 16, el 21, el 30, si Dios quiere vamos a estar. Y vamos a hacer otros eventos este año, si Dios quiere, con Actualícese, que ahora fue adquirida por la compañía Silgo. Vamos a hacer varios eventos. El 12 de marzo vamos a hacer uno muy especial, gratuito, en la ciudad de Bogotá. Vamos a hacer uno presencial en la ciudad de Bogotá. Vamos a hacer varios eventos presenciales en varias ciudades
de a 4 horas, donde vamos a tratar muchos temas de planeación tributaria, etcétera, etcétera. Entonces estén pendientes de Actualices. También de Global Contable, que vamos a hacer, como les digo, el diplomado. Dios los bendiga y que les vaya muy bien a todos. Estamos Bueno, en listo. contacto. Buenas noches. Listo. Y están invitados al grupo de sentencias a las 6 de la tarde, el día jueves, para que se programen de 6 a 9 de la noche. Y más En el mismo enlace, entonces, globalcontable.com en el en el grupo. mismo enlace, entonces están cordialmente invitados. Y bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.